Les damos la bienvenida al programa Mirador Parlamentario que hacemos en vivo desde Diputados TV en una jornada muy importante y de mucha actividad aquí en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Nación. Hoy hay asamblea legislativa. Esto significa que se van a reunir tanto diputados como senadores en el recinto de la Cámara de Diputados, que es el hemiciclo más grande que hay aquí en el Congreso, porque se debe proclamar la fórmula ganadora en las últimas elecciones del 27 de octubre. Y vamos a estar analizando cómo es ese proceso, a qué refiere esta importancia de que la Cámara de Diputados y de Senadores, el Congreso, donde está representada la ciudadanía, el pueblo y las provincias, le den, en definitiva, el acuerdo al trámite que se ha hecho en la Argentina a través de las elecciones, que ha proclamado una fórmula ganadora de las elecciones. Tiene que ver también con que uno de los poderes del Estado, donde está dividida la sociedad argentina y el Estado nacional, pueda ratificar un proceso electoral que está además avalado por la justicia electoral, que es otro de los poderes que se relacionan permanentemente a través de las leyes, a través del contrapeso que deben hacer los distintos poderes del Estado. Y por eso hemos invitado a periodistas con mucha trayectoria aquí en el ámbito parlamentario. Le damos la bienvenida a Verónica Benaim, que ella es periodista parlamentaria de FM Máster Tierra del Fuego y también de AM990. Bienvenida, Vero, a este programa. ¿Qué tal, Amanda? Muy buenas tardes para todos. Y también está José Di Mauro, que es un periodista de mucha trayectoria en la Cámara de Diputados y de Senadores, porque él, además de ser periodista de Diario Popular, dirige uno de los medios más especializados en Argentina, y estábamos chusmeando que también en el mundo, vinculado al trabajo de las cámaras, que es José Di Mauro. Él dirige el sitio web, el portal parlamentario.com y la revista Parlamentario. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos, muy bien. Hoy es un día muy particular, muy especial, que si bien parece que fuera una formalidad, es necesario que el Congreso ratifique la fórmula ganadora. ¿Cómo es la dinámica? ¿Qué es lo que va a pasar hoy, ahora en un ratito a las 2 de la tarde que está citada la Asamblea? Bueno, es una formalidad, bien decías, y bueno, se constituye la Asamblea, tiene que tener quórum, o sea, y no vale un quórum de 129, no, es en el recinto de la Cámara de Diputados, pero vale el quórum de 129 diputados y tiene que haber 37 senadores, todos juntitos ahí en la Cámara. Y a partir de ahí, bueno, se conforman dos comisiones de senadores y de diputados que tendrán la tarea de verificar el resultado del escrutinio definitivo y que consagró a la fórmula Fernández, y bueno, después se hará el anuncio formal en el recinto. La dinámica es entonces que se sientan todos los diputados en sus bancas, que se sientan todos los senadores en sillas aledañas que se instalan específicamente para esta jornada. Es muy similar al escenario que se da el 1 de marzo, cuando vemos al presidente de la Nación dar el mensaje al Congreso sobre su plan de gobierno para ese año. Comparten además esta instancia donde, como decíamos, tiene que ser el Congreso quien verifica la validez de la elección en cierto sentido y da un apoyo, un acompañamiento, una proclama de justamente la fórmula ganadora. Sí, cumpliendo con la Constitución Nacional, con el artículo 97, por eso se hace, digamos, esta asamblea en el día de hoy y no se hizo, digamos, cuando asumió hace 4 años Mauricio Macri, porque lo que dice el artículo 97 es un poco establecer que el Congreso de la Nación tiene que hacer esta proclamación, teniendo en cuenta que la fórmula que ganó el 27 de octubre, Amanda, tuvo más del 45% de los votos y además ganó en primera vuelta, no fue a balotaje. Entonces, básicamente también se está cumpliendo con lo que establece la Constitución y con algunos artículos también de lo que es la justicia electoral. Es una dinámica que tiene que ver con, sobre todo, esto que planteamos de la división de poderes, ¿no? Es esta instancia, esta idea que nosotros siempre intentamos explicarle a nuestra audiencia de la importancia que un poder como el legislativo ratifique lo actuado por la justicia electoral, que siguió paso a paso el escrutinio definitivo, y digamos, la aprobación en definitiva, si bien no hay una aprobación, sino que hay una proclama
de la nueva fórmula que el 10 de diciembre va a asumir. Y también se organizan otras cosas, ¿no? Tiene que ver con ya empezar a darle sentido al recambio próximo, de los próximos días, de los nuevos diputados y senadores. Claro, hay que tener en cuenta que en esta asamblea toman parte los diputados y senadores que ya están con mandato, muchos de ellos que vencen acá el 10 de diciembre. Los nuevos todavía no han jurado y van a jurar recién en el caso de los senadores el 27 de noviembre y en el caso de los diputados el 4 de diciembre. Y bueno, a partir de ahí en esa asamblea, en esas sesiones que habrán en cada cámara, a partir de ahí tomarán funciones y después, bueno, a partir del 10 de diciembre en extraordinarias ya y cuando asuma el nuevo presidente, en realidad veremos cuando jura, por lo menos eso es seguro que lo va a hacer acá, veremos si en todo caso se hace el traspaso o se hace en la Casa de Gobierno, eso se verá, ahí ya estarán los nuevos legisladores. Todo esto también se da en relación al cambio constitucional que hubo en el 94, ¿no? Hasta esa etapa de la historia argentina era en cierta manera diferente las cosas que se planteaban. ¿Cómo vieron ustedes? ¿Cómo van viendo? ¿Cuáles son las expectativas de la jornada del día de hoy? Porque además de la asamblea, luego las dos cámaras, tanto senadores como diputados, van a estar sesionando, han convocado especialmente una sesión especial para, bueno, manifestarse en relación al golpe en Bolivia. ¿Cuál es? Bueno, hoy se juntan de nuevo. ¿Cuál es la expectativa? Si bien es un trámite formal, vamos a ver si a los diputados y senadores en todo su despliegue. Sí, hay que recordar que fue un año paralizado por lo que han sido las elecciones y eso hace que, bueno, después del 27 de octubre vuelvan a reencontrarse tanto diputados como senadores hoy en el recinto, primero en esta asamblea, que aparentemente será muy breve. Algunos consultaban si era necesario que esté presente Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, que continúa de viaje en Cuba con su hija Florencia Kirchner, y en ese sentido la verdad es que no es una situación donde sea necesario. Tal vez sí en su función de senadora, pero no como la vicepresidenta electa, porque no tiene nada que ver todavía con lo que es la jura y la asunción. Esto cabe, me parece, mencionarlo y en ese sentido hacer esa diferencia. Y por otro lado, me parece que en este clima de transición que se viene dando de una manera bastante amena, me parece que hay un clima también, va a haber un clima en el recinto donde van a estar los senadores y diputados predispuestos a llevar adelante esta proclamación y también ahí luego se verá también el compromiso de cada uno respecto a esta sesión especial con el tema de Bolivia, ¿no? Quería que conversemos un poco porque hay 4 momentos donde la Constitución Nacional establece la Asamblea Legislativa. Decíamos que esta, la proclama de la fórmula ganadora, es una donde, como justamente nos comentaba José, es importante que tenga quórum. Si bien, a diferencia de las sesiones ordinarias, extraordinarias o especiales que se dan en cada una de las cámaras, aparece el tablero con la cantidad de presentes y ausentes, hay obligación de participar, por más que parezca una formalidad, porque también de ritos se sostiene la democracia, ¿no? El rito de ir a votar, el rito de formar parte de la Cámara y de anunciar como corresponde quién ha ganado. Y después se establece otros momentos más y por eso es interesante tener en cuenta que cuando se juntan las dos cámaras, se juntan a ratificar una relación específica entre un poder y otro. José, vos que tenés muchísimo recorrido, más que nosotras, por lo menos en esta Cámara, ¿cómo has visto estos momentos de proclamación, los cambios que ha habido también con la reforma de la Constitución en el 94? ¿Es un momento donde los diputados pueden hablar, corresponde, no corresponde? Sí, la comparación que uno hace es la transición de esta oportunidad con la de 2015. Todos recordamos, bueno, tengamos en cuenta que hubo balotaje, bien decía Verónica, que si bien la Constitución ya no establecía por haber el hecho de que hubiera habido balotaje, cambiaba toda la cuestión, no hacía falta esa Asamblea Legislativa para ratificar esto, pero había ya muy poco tiempo, había menos de 3 semanas para que asumiera el nuevo presidente. Pero así todo, bueno, tuvimos una transición bastante ajetreada, complicada, realmente complicada. Ahora parece bastante amistosa, si bien tampoco se ha puesto en la formalidad de establecerla exactamente. Esto vino a partir de la reforma de la Constitución, bueno, que se hizo en el año 94. Pero bueno, tuvimos un solo balotaje, es esa
prerrogativa que establece la Constitución, que ese balotaje tan sui generis, que establece que no es más del 50%, sino que tiene que ser 40 y 10 de ventaja o 45%, bueno, y que yo recuerdo que, bueno, nunca se había establecido, se había puesto en práctica. Porque nunca había estado la experiencia, en claro, y en 2015 recordamos que todo el mundo dijo, a partir de ahora siempre va a haber balotaje. Sí. Bueno, sorpresa, ¿no? No pasó. Eso no sucedió. Bueno, tampoco nadie esperaba que volviéramos a recuperar el tema del bipartidismo. Esto que, bueno, ya que me enrostrabas mi experiencia, mi antigüedad, digamos, bueno, antes era tan común. Era tan común, bueno, eso dejó de percibirse a partir de, en la previa de 2001, cuando aparece una tercera fuerza bastante poderosa que se alía, que era el FREPASO, que se termina aliando con la UCR y ahí se establece, de todas maneras se sigue recreando el bipartidismo que explota en 2001. Y bueno, a partir de ahí, bueno, sobre todo también explota el propio peronismo y lo tenemos patente en el año 2003 cuando era una ley de lemas peronista esa elección. O sea, con un radicalismo fuera de competición porque, bueno, había tenido la reciente experiencia de la Rúa y era ver quién de los dos llegaba a ese balotaje que al final se confirmó, pero no se llevó a cabo entre Carlos Menem y Néstor Kirchner y a partir de ahí, bueno, no hubo balotajes. O sea que estamos transitando también experiencias que si bien están hace mucho tiempo en nuestro armado jurídico a partir de la reforma del 94 que cambió sobre todo para el Poder Ejecutivo sus dinámicas, ¿no? Estableció la incorporación del balotaje, estableció un acortamiento de mandato a 4 años, antes era de 6, modificó también la elección directa del presidente, que también esa es una de las dimensiones que justifica la Constitución en su artículo 97 de por qué se tiene que hacer esta proclama, ¿no? Porque hasta cuando nosotras éramos muy pequeñas y mucha de la gente que nos ve por ahí ni había nacido, se elegía de manera indirecta al presidente de la nación, no era de manera directa. Había un colegio electoral, se elegía en las provincias unos representantes y ellos eran los que proclamaban al presidente de la nación, por eso el Congreso no tenía que hacer ese ejercicio, ¿no? Ahora, como es una elección directa, el pueblo elige directamente la fórmula que quiere que sea la conducción del Ejecutivo y ante esta situación que no hubo balotaje. Estamos experimentando, en cierto sentido, una experiencia novedosa que tiene mucha relación con esto que decíamos, ¿no? 4 otras instancias para que la Asamblea se reúna, como estamos divididos entre diputados y senadores, esa situación sea de manera extraordinaria un poco el día de hoy. Ajá, y a propósito de eso, bueno, y las experiencias nuevas que implementó la nueva Constitución, tenemos el caso de, bueno, desde el año 2001 se eligen senadores de manera directa. Entonces, yo hacía el comentario de que, bueno, yo acabo de publicar el libro Gobernar en Minoría, que analiza todas las experiencias de gobiernos en minoría, de gobierno en minoría, que fue el vigente, Cambiemos. Y en esa tarea me costaba mucho recrear cuántos senadores había habido en cada situación, el tema de las minorías en el Senado. ¿Por qué? Porque en general también costaba mucho que estuvieran completos el Senado. O sea, esto que vemos ahora que son 72 y tenés 72, antes no era así, porque las legislaturas, que eran las que la tenían que elegir, tardaban y había, o sea, siempre terminaban asumiendo, pero demoraba muchísimo tiempo. O sea que hasta el 94 que se reforma la Constitución y se incorpora un nuevo senador por la minoría, una banca del Senado por la minoría, y se hace la elección directa de quienes ocupen esas bancas, había una situación diferente, ¿no? Y más compleja de constituir, porque el Senado es la representación de las provincias y no del pueblo, como es la Cámara de Diputados. En tu experiencia, Vero, ¿cómo vas viendo, bueno, estas instancias específicas donde se juntan las dos cámaras, porque también lo han hecho en el 2001 para aceptar la renuncia presidencial, que es otra de las ocasiones en las cuales se puede constituir esta asamblea, además del 1 de marzo, que es el gran día para el Congreso, que es cuando viene la primera magistratura, el presidente de la Nación, a hablar y dar su mensaje. Bueno, en mi caso particular es la primera asamblea que voy a vivir en esta transición de presidentes, porque bueno, yo hacía, digamos, muchos años legislatura bonaerense y sí vivía lo que pasaba en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero presidencialmente es la primera vez. Sí, me parece que me parece que hoy también hay algunas cuestiones
para observar, por ejemplo, si van a venir todos los representantes efectivamente. Creo que esto está acordado y aparentemente no habría ningún tipo de complicación, aunque muchos sabemos que están en las provincias y tal vez, bueno, a algunos les cueste todavía llegar, pero también en el tema de las ausencias y las presencias, ¿no? También otra de las cuestiones que se marcaban era si Elisa Carrió, por ejemplo, de la Coalición Cívica, iba a estar presente. Aparentemente, la diputada de la Coalición Cívica que dijo que iba a renunciar a su banca, a su cargo en los próximos 2 años que le quedan, porque le quedan 2 años de mandato, dijo que ella iba a participar de todas las sesiones, al menos hasta el 10 de diciembre. Eso es uno de los ojos y puntos también en cuanto a las presencias y ausencias que siempre ponemos los periodistas en el recinto para ver quiénes llegan. Y después, además de esta asamblea, queda también la jura, digamos, ¿no? Que también allí varios diputados y senadores van a estar presentes el 10 de diciembre y que también me parece que es un tema muy importante y esto lo tengo muy como vigente también a lo que dice José y lo que él viene hablando también de quién va a hacer esa jura, ¿no? ¿Quién le va a prestar juramento a Alberto Fernández, a Cristina Fernández de Kirchner, teniendo en cuenta lo que establece un poco el reglamento y también lo que establece la Constitución. Efectivamente, lo que debería suceder si es que el Gobierno Nacional no saca este decreto para hacer la normativa o encuadrar cómo debería ser este traspaso de mando que ha mencionado Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, la semana pasada. Debería prestar juramento la vicepresidenta del Senado actualmente. A ver, en teoría, claro, debería... ¿Quién es el claro, vicepresidente? Claro, ¿no? El presidente del Michetti. Senado, ¿no? que es el presidente de la Asamblea. Vicepresidenta de la Nación es la que Hoy, tendría que tomar. entonces, debería presidirla también Claro, Gabriela Michetti, Sí, Exactamente. junto con Emilio Monzó, que es el presidente de la Cámara. Exactamente. Tal cual. Seguimos en Mirador Parlamentario, estamos conversando con José Di Marco de parlamentario.com y de Revista Parlamentario y también de Diario Popular y con Verónica Beaín de FM Máster de Tierra del Fuego, esa me la tengo que acordar, y también de AM990. Nos vamos a una pausa y volvemos porque estamos esperando la Asamblea Legislativa donde finalmente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en su conjunto van a proclamar la fórmula ganadora de las últimas elecciones del 27 de octubre. Seguimos en Mirador Parlamentario, estamos en vivo desde Diputados TV. Hoy, como recordábamos, hay asamblea legislativa donde se proclama la fórmula ganadora de las últimas elecciones. Estamos conversando con José Di Mauro, periodista parlamentario desde hace mucho, mucho tiempo, que además es uno de los directores de la revista Parlamentario y del sitio web parlamentario.com, y con Verónica Beaín, que es periodista de AM990 y de FM Máster de Tierra del Fuego, para repasar un poco lo que va a suceder ahora en un rato, a las 2 de la tarde, está convocada esta asamblea legislativa donde se reúnen en un mismo lugar, en un mismo recinto, todos los diputados y diputadas en funciones y todos los senadores y senadoras en funciones que tienen mandato hasta el 10 de diciembre o continúan su mandato luego del 10 de diciembre. Los que se quedan en la Cámara y los que están hoy hasta que terminen su mandato. En este proceso que se establece en la Constitución Nacional, que se establece también en la ley electoral, lo que hace la Cámara de Diputados y de Senadores es designar una comisión de 12 miembros, 6 diputados y 6 senadores, que se retiran en un lapso de alrededor de 10-15 minutos para cotejar las actas que la Junta Electoral ha enviado al Congreso de la Nación con los resultados finales de las elecciones. Suman todas esas actas y luego, en el recinto nuevamente, se designa una de las personas integrantes de esa comisión para que lea y comente, proclame como un acto público quién fue finalmente y por cuánto la fórmula ganadora. Estábamos recordando una de las cosas importantes, que es saber un poco, lo que nos interesa a los periodistas es quiénes van a venir y quiénes no van a estar. Repasábamos que por ahí ya conocíamos la ausencia de quien hoy es senadora y fue electa como vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, bien lo recordaba Vero, que está en Cuba con su hija y no va a poder estar presente.
y veíamos con curiosidad saber si a las 2 de la tarde va a ocupar su banca Elisa Carrió. Pero también nos preguntamos de otros personajes importantes de la política y que han tenido un rol protagónico en estas elecciones, como el senador Miguel Ángel Pichetto, que culmina su mandato el 10 de diciembre de este año y fue compañero de fórmula del presidente actual, Mauricio Macri. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué ven? Es uno de los personajes así que estamos todos buscando saber si se va a sentar, dónde, en qué bloque, en definitiva, ¿no? Porque si bien cada uno ocupa su banca en diputados, los senadores se acomodan en sillas y se sientan cerca de algunos o lejos de otros. Habrá que ver si... Es muy probable que a la Asamblea Legislativa se haga presente Miguel Pichetto porque no tiene una banca que ocupar él específicamente. Como es senador, no tiene su banca en la cual se pueda referenciar. Es muy probable que esté. Lo que uno se pregunta después si va a estar en, en la sesión de despedida del Senado, que será la que tiene que ver con la crisis en Bolivia. Porque él, recordemos que no estuvo desde que él dio ese anuncio de que se pasaba al oficialismo, de que iba a ser compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri, no volvió a estar en el recinto, inmediatamente dejó su despacho que ocupaba desde el año 2001, hace un tiempito, que era de los más grandes en el Palacio, y se lo dejó al senador Caserio, que es el que ocupó su lugar, y después su lugar, inclusive después nadie lo ocupaba. Su banca, su banca en el nadie recinto. lo ocupaba, quedó como... De hecho, Caserio después tampoco se sentó ahí, quedó en su lugar, y algunos que iban acercándose al lugar sigilosamente, y después en las poquísimas sesiones que hubo así después la terminó ocupando, creo que el Fueguino Catalán Magni, ¿no? Julio Catalán Magni, sí. Un poco lo que dice José, que tiene que ver con que desde que se lanzó la fórmula Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, obviamente antes de las PASO, antes del proceso electoral, uno tenía la expectativa de encontrar en el recinto del Senado a dos candidatos a vicepresidentes, ¿no? De ver ese enfrentamiento que ya lo venían teniendo siendo senadores en bloques opositores, y tenía la expectativa de, bueno, cómo iba a ser el recinto cuando llegue Cristina Fernández de Kirchner y Miguel Ángel Pichetto compitiendo en elecciones. Eso nos quedamos con las ganas, no lo pudimos ver. La situación de Miguel Ángel Pichetto ocupando un lugar también, porque es la realidad, desde que él comenzó la campaña con Mauricio Macri, fue como que perdió totalmente espacio adentro del Senado, espacios que tenía bien ganados desde hace muchísimos años, y fue como que la ausencia total adentro de lo que es el Senado. Dejó de mantener reuniones, dejó de, bueno, todas esas cuestiones que él venía trabajando durante todo este tiempo. Y sí, la banca esa de Miguel Ángel Pichetto está totalmente acéfala. Muchos, en un momento también se sentó el actual, bueno, el gobernador electo de Santa Fe, Omar Perotti, senador, estuvo Catalán Magni, bueno, todos se miraban y eran como, bueno, ¿nos sentamos o no nos sentamos? ¿No? Ocupamos silla, este lugar. Estamos y Caserio, me acuerdo que el primer día de la sesión, que Miguel Ángel Pichetto faltó porque tenía una actividad de campaña, así nos habían informado, Caserio dijo: yo no me voy a sentar ahí, dijo que estaba caliente, esa banca está caliente, dejémosla ahí, por favor, y decidió quedarse fuera de plano. Él ya era el presidente del bloque que comandaba Miguel Ángel Pichetto. Pero sí, es una... yo tal vez creo que sí, puede ser que esté para la Asamblea. Coincido, lo hablábamos también fuera del aire, coincido en que no lo vamos a ver hasta el 10 de diciembre. Sí, una cosa que es importante recordar, que si bien esto es una situación de formalidad y que tiene una importancia también simbólica muy importante, porque el Congreso de la Nación es uno de los primeros espacios que cuando hay una situación de golpe de Estado se suspende su actividad. Entonces es muy importante que el Congreso ratifique una fórmula ganadora de la presidencia de la Nación, ¿no? Sobre todo por la división de poderes que hay en Argentina, que implica sobre todo un contrapeso en la centralidad del poder, de las definiciones del poder, ¿no? Si bien cada uno tiene su función, el Ejecutivo justamente implementa muchas de las leyes que se votan en el Congreso, la justicia tiene que resolver contradicciones que aparecen dentro de la aplicación de esas leyes y también la interpretación de las normas.
Hay una relación, por eso el 1 de marzo y por eso el 10 de diciembre también vienen los titulares y los miembros de la Corte Suprema a la Cámara. Son como momentos fundamentales donde se consolida la democracia, ¿no? Y en el proceso que nos ha llevado tantos años consolidar, este es el periodo, insistimos siempre, más largo de la historia argentina ininterrumpida de democracia. Es un gesto muy importante que diputados y senadores con tanta trayectoria, más de 20 años en la Cámara, Carrió, Cristina Fernández de Kirchner y Pichetto, ¿no? Tanto en diputados como en senadores, han ocupado cada uno distintos lugares en este recinto que es el Congreso. Es fundamental también como consolidación de un proceso que nos representa en definitiva a toda la ciudadanía. Otro diputado que hoy va a llamar la atención, pero no por la Asamblea, sino por la sesión especial que se pidió para cuando finalice este acto legislativo, es Daniel Lipovetsky, diputado de Cambiemos, que bueno, ha tenido una expresión, digamos, distinta a la que viene teniendo su bloque oficialista y no en sintonía tampoco con el gobierno nacional. Me parece que también Daniel Lipovetsky va a tener su punto ahí, centro de las miradas. El centro de las miradas, exactamente. Me parece que es otro de los diputados que va a llamar la atención. Hasta el 10 de diciembre vamos a estar todos acá en el Congreso analizando cómo es la asunción, cómo es la jura, cómo son estos procesos de legitimación también de la elección y de los puestos y cargos que se ocupan luego cuando se inicia el periodo de sesiones. Y también la conformación de los bloques, eso es algo que veníamos conversando en programas anteriores. Hoy es una actividad donde podríamos decir, más allá del partido político que represente cada uno de los diputados y senadores, están en calidad de diputados y senadores de la Nación, ¿no? No importa el partido que se representa en la Asamblea Legislativa, sino el valor que implica el respaldo popular para ocupar una banca y la representación diferencial que hay entre senadores y diputados por el rol que cumplen aquí en la Cámara cada uno de ellos, ¿no? Sí, sí, o sea, hay gran expectativa ahora puesta respecto a la próxima conformación de los bloques en ambas cámaras. En la Cámara de Diputados, bueno, todo está visto en la situación inédita de tener al peronismo como oficialismo, no solo en minoría, sino como no primera minoría, o sea, porque inicialmente va a tener 109 diputados y la primera minoría va a ser 119 Juntos por el Cambio, si es que ese es el nombre que mantiene. Y la gran pregunta está quiénes van a ser los presidentes de los bloques y creo que esa duda está despejada en el futuro oficialismo, que va a ser Agustín Rossi. Alguno aportó alguna duda respecto de, bueno, cuál es la relación que tiene Rossi con Sergio Massa o la no relación que tiene. Bueno, tendrán que establecerla en todo caso, pero está seguro que va a ser Rossi. Y en la Cámara de Diputados, bueno, en el bloque, la futura oposición, tenemos la pelea que es entre Mario Negri y Alfredo Cornejo, que claramente alguno decía, bueno, Mario Negri tiene, que es lo que suele suceder, el que está acá es el que tiene los votos ya asegurados, encima es presidente del bloque. Entonces están diciendo algunos que, bueno, Cornejo viene habiendo ganado bien revirtiendo una elección de las PASO en Mendoza. Negri puede decir también que en Córdoba fue donde más ganaron, o sea que, bueno, está la confrontación esa que se puede llegar a dar. Alguno decía, yo particularmente había dicho, y bueno, alguna solución salomónica, alguien del presidente del interbloque y otro presidente del bloque radical, en todo caso, y alguien me respondió, lo importante es ser el presidente del bloque radical. Exacto. Ahí está la caja, ahí está el poder. Entonces, lo otro te da solamente el cierre de los discursos. Exacto. Te dejo el Senado. Tengo la misma versión. En realidad, hoy el interbloque de Cambiemos tiene muchas divisiones. Y ayer lo hablaba con un diputado que pertenece al interbloque y le decía, esta situación de divisiones de posturas respecto a la situación de Bolivia es el inicio, el puntapié de lo que serán diferentes posturas, una réplica que se dará, porque la realidad es que hay varias cuestiones en las que tanto radicales como representantes del PRO no están coincidiendo y no están pensando de la misma manera, y ni hablar de la coalición cívica. Y en ese sentido también lo que a mí me habían comentado era lo mismo. Hoy tiene más importancia ser el presidente del bloque radical, teniendo en cuenta que hay un Cambiemos
bastante convulsionado, dividido. Entonces, como el interbloque está ahí, medio en el aire, no se sabe si el año que viene será Juntos por el Cambio, se conservará el nombre de Cambiemos, la realidad es garantizar el partido, de alguna forma. Y por eso la lucha ahí entre Cornejo y Mario Negri por esta presidencia, y una presidencia así ya ratificada, al menos hace unos días, por el propio Cristian Ritondo, es la presidencia del PRO, que él la llevaría adelante. Todas estas cuestiones se van a ir dilucidando en las próximas semanas, son semanas de mucha intensidad, porque hoy se inaugura con la Asamblea Legislativa el proceso ya de legitimación del cambio de gobierno y del cambio también aquí en la Cámara de Diputados y Senadores. Es muy dinámico, sabemos que es muy dinámico, que esto se va transformando medio minuto a minuto, pero sí es importante ir teniendo en cuenta que estos pasos que parecen formales, que parecen simplemente simbólicos, tienen una idea de ratificar la división de poderes y sobre todo consolidar la democracia. Le agradecemos a Verónica Benaín de Radio Máster de Tierra del Fuego y de AM990 por haber participado. A José lo dejamos un ratito más, sabemos que Vero se tiene que ir a cubrir todo lo que está pasando aquí enfrente, que ya se están juntando los diputados. Mientras nos vamos a una pausa para reacomodarnos, para conocer las últimas informaciones de lo que está sucediendo, porque en minutos va a ser la Asamblea Legislativa aquí en el Congreso de la Nación. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, con ambos vamos a analizar y vamos a seguir con José Di Marco pensando y conociendo los detalles de lo que es esta Asamblea Legislativa. Y tenemos justamente a una persona, un integrante del cuerpo de la Cámara de Diputados que cumplió su mandato entre el 2001 y el 2005, que tuvo récord de asambleas legislativas, podríamos decir, uno de los diputados, esa generación de diputados, esos diputados que asumieron entre el 2001 y el 2005 tuvieron muchas asambleas legislativas porque tuvieron que aceptar renuncias y tuvieron que proclamar presidentes. ¿Cómo fue ese proceso? El proceso realmente, pese a la alarma y el barullo periodístico, fue con toda la ansiedad que tenía la población, con el grito del que se vayan todos. Se eligió un presidente después de elegir 4, donde se encauzó, y todo fue una crisis política, pero no una crisis institucional. Se respetaron todas las instituciones que tiene la República Argentina en su ordenamiento jurídico y desembocó en la designación del doctor Eduardo Duhalde. ¿Cómo es ese proceso, no? Porque leíamos que en la Constitución, en el artículo 97, luego de la reforma del 94, establece algunas circunstancias donde se junta la Asamblea Legislativa en particular, y una específicamente es la proclamación del nuevo presidente y la aceptación de la renuncia. En un proceso tan convulsionado, con tantas confrontaciones políticas, como bien explicabas vos, ¿se puede canalizar esta dimensión institucional? No, yo diría que no hubo lo que se denomina ahora la clásica grieta, sino que figuras de la talla de Raúl Alfonsín, de Eduardo Duhalde, pensaron más en el país que en su solución. En su carrera política, Duhalde esto no lo beneficiaba porque tenía que tomar algo que estaba incendiado y la responsabilidad que tenía de sacar esto adelante. La gente estaba muy enojada, esgrimía el que se vayan todos, había asambleas agitadas por los anarquistas de siempre, y la responsabilidad de los dos partidos mayoritarios, debo decirlo con sinceridad, el apoyo de Alfonsín fue muy amplio. Lo único que le pidió Duhalde fueron 3 nombres de 3 ministros en cuestión de 24 horas, y debo destacar la voluntad de un hombre que estaba bajando las valijas en Cariló, el doctor Banossi, que después fue diputado también, que sin dudarlo dio vuelta con el auto y volvió, y la colaboración del doctor Horacio Jaunarena del radicalismo. El radicalismo apoyó todas las leyes, o al menos dio el quórum para que se pudiera ejecutar de manera tal de que la Argentina se encauzara, y finalmente Duhalde lo logró. Nosotros
muy enojados porque no quiso seguir. Famoso tema de Kotevski y Santillán le afectó mucho, le afectaba mucho. A Duhalde es un hombre muy sensible, muy honesto, no tiene ninguna causa y nadie lo repite. Pero bueno, se encaminó y en el momento que él entrega el gobierno, porque cuando él acepta, apretado por Alfonsín, por Carrió, por todos los demás, como que lo hacían responsable por haber ganado la elección de senador tiempo antes, que era lo que lo legitimaba políticamente. Duhalde dio su palabra que no iba a ser candidato. Nosotros lo queríamos matar porque habíamos logrado pasar a ordenar el país, que no tenía un solo peso. Fue ordenando. La primera medida, recuerdo, que tomó fue cambiar el decreto y dio el orden de pago primero a los jubilados, después a los empleados y después los intereses, contradiciendo aquella famosa teoría de Cavallo que había que pagar con el lado de los demás. Lo que pasa es que la gente tenía que comer. Y ahí salen los planes, después que se va generando. Sí, Argentina Trabaja era uno de los planes fundamentales. Sí, pero ahí lo manejó bien la ministra Camaño, actual diputada, que la obligación era, esto era un momentáneo, era como darle morfina a un enfermo hasta que se le pase el dolor, pero después volverlo a la normalidad. Este camino siguió de largo y estamos como estamos, en uno de los problemas económicos más grandes, donde se quita el principal de los valores, por lo menos para el justicialismo, siguiéndolo a Perón, que es trabajar, trabajar y trabajar, y ahora tenemos más de 3 generaciones donde el trabajo no es lo principal y los que tienen un plan no quieren aceptar trabajar porque ponerlo en el blanco le hace perder el plan. Entonces se hacen changa y se pierde el concepto más importante que tiene una sociedad, que es el trabajo, ¿no? Decías que no había grieta en esa época y ahora vamos a un contexto, por lo menos en la Cámara de Diputados, donde no va a haber mayorías para el que sea el gobierno nacional. ¿Ves un escenario parecido en base a la necesidad de que se acuerde entre oficialismo y oposición? Yo creo que hay una serie de dirigentes políticos, no solo de mi partido, sino de todos los partidos, que tienen seriedad, responsabilidad y sensibilidad. No puedo decir que sean todos, y este es el único temor que tengo, que no se den cuenta que no solo hay que encontrar el plan económico, sino que está supeditado a la política. Y la política tiene que llegar a un acuerdo teniendo en cuenta la crisis que vive la Argentina. Nadie tiene el plan en el bolsillo y digo, acá vengo con el plan y lo cumplo, porque hay que hacerlo cumplir. Y va a haber muchos sacrificios. Lo único que esperemos que el sacrificio no lo pague como de costumbre el asalariado, ¿no es cierto? Y mucho menos aún el que no tiene trabajo. José, vos también comentabas en los bloques anteriores y en relación un poco también a lo que dice Daniel, es importante esta cuestión de la institucionalidad, ¿no? Que por un lado está la discusión política que puede haber dentro de los bloques, que puede confrontar los distintos proyectos políticos, y otra cosa es la institucionalidad que representa la Cámara. ¿Cómo vas viendo ese proceso de consolidación de la institucionalidad en este proceso que estamos hoy esperando que suceda, que es la Asamblea Legislativa? Sí, yo creo que aparte en este contexto tan particular que se da en esta región tan convulsionada, donde nosotros tendríamos que ser primero y componente, como diría la expresidenta, y bueno, aparentemente aparecemos con una calma, con una situación muy crítica en materia económica, pero encarrilando las cuestiones a través de la solución institucional, justamente, porque bueno, teníamos la alternativa a las elecciones que se aplicó y que ahora, bueno, se siguen los carriles normales. A propósito de lo que decía el diputado, yo creo que hay que hacer un reconocimiento muy especial a lo que fue 2001, el papel del Congreso en ese año, que fue en ese momento tan crítico, donde 2001-2002 y ese enero tan caótico que tuvimos y los 5 presidentes, y yo creo que el papel del Congreso va mucho más allá de ese aplauso al que hacía referencia Chicho.
respecto a ese aplauso cuando fue que se anunció que se iba a un anuncio obvio que era que se suspendía el pago de la deuda externa. Y recuerdo ese acuerdo tácito que se hacía, que se hizo entre el radicalismo saliente del poder y el peronismo que asumía en transitoriamente, por lo menos. Claro, justamente que fue el mismo que ya se había repetido cuando Alfonsín entregó el poder 6 meses antes. Y había un acuerdo tácito de que el radicalismo le daba el quórum y le posibilitaba la posibilidad de aprobar las leyes. No le iban a votar a favor, pero si hacía falta se retiraban algunos diputados a la hora de votar. Recuerdo un caso excepcional, en la última que comento, cuando se dio en el Senado, cuando había que derogar la ley de subversión económica. En aquellos, había el entonces oficialismo se había hecho un subgrupo de 8 senadores que integraban, entre otros, el senador Schoma y Cristina Fernández de Kirchner, estaba ahí. Y bueno, y justamente ellos estaban peleados con Duhalde en ese momento, no querían aprobar la derogación de la ley de subversión económica, y en ese momento después descubren, Cristina, que había un senador correntino radical que no iba a estar, no era radical, pero de un partido provincial de Corrientes, que no iba a estar presente en la sesión, y ella le preguntó si quería venir, dijo que quería venir pero no tenía avión y le mandó el avión sanitario. Entonces la votación se encarrilaba hacia que no se podía derogar la ley. Temblaba el gobierno de Duhalde en ese momento ante esas circunstancias, y lo que hizo fue una senadora, la Amanda Isidori, rionegrina, se retiró a instancias del gobernador que la llamó Pablo Verani, la llamó por teléfono a ella, se retiró, y entonces se empató la votación y desempató el presidente del Senado. Es muy interesante. buena memoria. Sí. Eso nos ocupaba. Bueno, los periodistas tienen esa exactamente, que fue uno de adentro, sabiendo lo que pasaba, fue exactamente como lo cuenta. Y esas son las cuestiones justamente que hoy se ponen sobre la mesa, ¿no? En este contexto donde se plantea fuertemente los enfrentamientos políticos, la grieta o los posicionamientos distintos sobre algunos temas, como el Congreso termina siendo una instancia de acuerdos y de resolución política de los conflictos, ¿no? Marcos, ¿vos qué expectativa tenés en relación a esto, a lo que viene hoy, que volvemos a repetir, es la Asamblea Legislativa, que es un momento donde no se discute política, digamos, pero sí lo que está por venir en las próximas semanas? Yo creo que, como decía José, el valor de cuando se discute, se ha discutido mucho este último tiempo y se ha puesto en tela de juicio el valor del Congreso. Y aquí, en estos momentos, y cuando vemos también en la región el valor de la democracia y el rol que ocupa de sostener la institucionalidad, es una de las instituciones más fuertes y más importantes que tiene el país, y sobre todo en tiempos en donde se empiezan a ver momentos complicados en países de vecinos, es en donde hay que valorar que el Congreso tenga la fisonomía que tiene en la Argentina y la importancia que tiene. A vos no te tocó sesionar con minorías, ¿no? Era como un proceso de ese Congreso todavía. No, cuando asumimos en el 2001 estábamos en minoría. Veníamos del triunfo del radicalismo. De la alianza en el 2000. Pero cuando se arma el problema, los radicales apoyan tal cual lo describía el periodista. Ha habido siempre un núcleo de gente que apuesta al beneficio del país y al futuro del país. Siempre hay alguno distinto, alguno que busca la anarquía, cuanto peor mejor, pero bueno, es parte de la sociedad y hay que respetarlo, no lo comparto en absoluto. Yo creo que los que representamos al pueblo sentimos algún tipo de defraudación cuando caminamos por la calle y vemos a alguien que duerme en la calle, en la Argentina, gente que, no sé si decirte que pasa hambre, porque hay mucha solidaridad en la Argentina y esto sí, pero que el nivel de pobreza es muy grande y son muchas las deficiencias que hay que discutir y hablar con sinceridad. Ha habido muchos errores, la cantidad de jubilados que le sacan a los que aportaron, la pelea por los planes sociales, siempre quería aumentarles, como
querer darle, como te decía, como querer darle más morfina a la gente en vez de procurar planes de trabajo que se produzcan. Chile, que no tiene nada que ver con Bolivia, ni con Ecuador, ni con Perú, aunque todo el mundo quiera asociarlo, Chile el problema es estructural. Nunca tuvo representante la clase baja, llamémoslo así con todo respeto, como representante que pudiera pelear la distribución, que no es lo mismo que la movilidad social, ¿no es cierto? El peronismo creo que instauró una institución como es la movilidad social, que no solo le permite representar al pueblo, sino que también puede pelear por los intereses de lo mismo. Y en algún momento glorioso de la historia estamos 50-50. ¿Qué significa esto? Mitad y mitad entre la utilidad del capital y la utilidad del trabajo. Eso es casi el ideal por lo cual tenemos que luchar, ¿no? Ustedes también cuando estabas en funciones como diputado en mandato cumpliéndose en el 2001 y 2005, les tocó tener extraordinarias en enero. Marcos recordaba que fue hasta por lo menos ahora la última vez que se sesionó en enero. El rol también del Congreso y de la discusión, por ejemplo, del presupuesto, que hoy todavía está pendiente, ¿no? Porque se presentó el 15 de septiembre, ya estaban las PASO, habían sido concretadas, se conocía esta diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, que era importante, que se podía ratificar, aunque luego se achicó bastante. Bueno, justamente, ¿cómo es pensar un presupuesto, pensar en una herramienta tan fundamental en un tiempo tan estrecho que queda entre el fin del año y el inicio, digamos, del nuevo mandato de los diputados? Te voy a decir algo que es políticamente incorrecto. A ver. Pero a esta altura de la vida, no importa. No lo hice cuando era joven, no voy a cambiar ahora. Yo creo que lo que se va a promover es una ley de emergencia económica, quitándole el poder al Poder Legislativo, y eso para mí sería gravísimo, porque estás debilitando al primer poder que figura en la Constitución, aunque en la distribución de los fondos solamente le den el 0,63% del presupuesto. Esto para aquellas corporaciones que le echan la culpa a los pasajes, a los asesores, etcétera, etcétera, cuando son cuestiones insignificantes, y por ahí se están jugando leyes como la de la minería, como la de la pesca y todo, que superan lejos ese tipo de presupuesto que tiene el Poder Legislativo. Pero yendo eso no está confirmado, pero yo creo que es uno de los objetivos para diciembre del Frente de Todos. Incluir con el presupuesto la emergencia económica. Hoy es lo que más fuerza tiene. Seguro que lo van a pedir, porque además lo han tenido todos, pero yo creo que es una mala disposición, porque le quitas el aporte y el consenso que pueden producir las otras fuerzas. Claro. Y tenés que escuchar el pensamiento, porque nadie es el dueño de la verdad, si no ya lo hubieran solucionado, ¿no es cierto? Y la Argentina tiene un grave problema. Menem salió de un problema vendiendo la joya de la abuela, ¿no es cierto? Duhalde y Kirchner tuvieron la suerte de la soja, ¿no es cierto? Macri se financió. ¿Y ahora? Esas son las Entonces este es un problema que se viene trasladando, la herencia de un gobierno, y no explota la bomba, se traslada al otro, logra irse, por lo menos hasta ahora faltan poquitos días, sin que explote la bomba. Pero si no hay una colaboración del poder político, de un conjunto, de cuando se sientan en una mesa diga, a ver qué hay para mí, no, cuánto hay que poner, ¿no es cierto? Y esto es ceder algunos derechos, esto es ceder algunas de las ganancias excesivas de los que ganaron de más, porque está en juego la Argentina, y esto no es un negocio, esto no es una empresa para que la manejen los CEO, ¿no es cierto? Esto es el pueblo que tiene que vivir lo mínimo posible y pedir un sacrificio, pero en aras de algún tiempo determinado. Esto, los grandes países que han triunfado y que han eliminado la inflación lo han hecho así. Todas estas discusiones que vos marcás, ¿están presentes en las discusiones entre los bloques cuando se discute el presupuesto? Pienso que sí, yo no estoy... Pero en tu experiencia. Sí, hay gente que es muy razonable, a veces la dejan de lado. Y esto, cuando la discusión no va en serio y entran a jugar los factores de poder, se producen
estos problemas. Pero yo sigo teniendo esperanza y creo que la mejor salida, por lo menos no he conocido otro en mi vida, que es la democracia y la participación de todos. José, te quería preguntar, igual estamos esperando que me arranque la Asamblea Legislativa en cualquier momento, está convocada, como contamos, a las 2 de la tarde. ¿Es un proceso rápido, es un proceso lento? ¿Qué puede ver la ciudadanía que va a quedarse en la continuidad de Diputados TV cuando se inicie esta asamblea? Es un mero trámite que se va a iniciar, bueno, lo decíamos también al principio, bueno, se da inicio a la... una vez que tenga quórum, que tiene que dar quórum los diputados y los senadores, es el mismo quórum que existe en ambas cámaras, y a partir de ahí, bueno, se conforman esa comisión, esa comisión de 6 diputados y 6 senadores que van a analizar los resultados del escrutinio definitivo, y ahí se van. Se pasa un cuarto intermedio, después se reanuda la sesión y se proclama la fórmula vencedora. Eso. O sea que será una situación donde entre que arranca y termina 40 minutos, 20 minutos. No tiene discursos, eso es muy rápido y es una formalidad, bienvenida sea las formalidades institucionales. Y es la consagración de la voluntad popular, nada más y nada menos que designa a sus representantes para gobernar. Y esa la Le primera... puede gustar más a uno más o menos, pero respetemos esto porque creo que es el camino que nos conduce al futuro, ¿no? La primera de las 3 asambleas legislativas que tendremos en los próximos meses, que esta es la primera, después tendremos el 10 de diciembre cuando sea la jura, veremos si es solo la jura y el traspaso también, no lo sabemos, y después el 1 de marzo, donde va a ser el primer inicio de sesiones legislativas, que antes, allá lejos de ese tiempo, era el 1 de mayo. Ahora Después vamos a seguir conversando de eso, ahora nos vamos a ir a una pausa y vamos a aprovechar la visita de nuestros invitados a Mirador Parlamentario para conocer esos detalles que fueron construyendo esta institucionalidad. Estamos en Mirador Parlamentario y aprovechamos que está Daniel Basile, que es el presidente del Círculo de Legisladores, que es diputado de mandato cumplido entre 2001 y 2005, para que nos contara toda la historia que tiene que ver alrededor de estos procesos institucionalizantes de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, ya estamos en la previa, ¿no? Ahora en un ratito ya nada más vamos a empezar a ver a los diputados que se van a ir sentando en sus bancas y reciben a los senadores. Es un momento muy particular recibir a los senadores también, ¿no? Por supuesto, son los pares y nosotros los bromeamos que son los padres de la patria, ¿no es cierto? Nosotros somos los plebeyos en diputados, pero realmente se trabaja muy bien, se trabaja en conjunto. Bueno, te agradecemos mucho, Daniel, por esta visita a Mirador Parlamentario. Lo vamos a traer seguramente en otros momentos porque sos parte de la memoria viva del Congreso de la Nación y de todos esos procesos que para nosotros muchos es muy natural, son muy cotidianos, pero han llevado mucho tiempo y sobre todo mucha responsabilidad, como bien explicabas vos, de sostener esta democracia. Sí, porque uno aprende, uno quisiera ser ejecutivo, la decisión de uno, pero ahí hay que ponerse de acuerdo. Y para poder ejecutar algo que no se trabe, te tenés que poner de acuerdo y enriquecerte, abrirte a enriquecerte y a escuchar al otro. Así que aprovecho la oportunidad en nombre del Círculo para agradecerte la invitación y otro día vendremos a hablar del Círculo, con el cual estoy muy orgulloso con los compañeros y con lo que estamos haciendo en la difusión de la actividad de la política, que es lo que nos ha llevado llevo 57 años militando, así que sigo creciendo en esta actividad. Nosotros nos quedamos esperando, estamos viendo cómo van llegando los diputados y diputadas, los senadores y senadoras, con José y con Marcos, justamente porque es la Asamblea Legislativa, como les contábamos, ¿no? Esta sesión particular donde diputados y senadores mantienen en conjunto una instancia de ratificar, de revisar lo que ha
decidido el pueblo a través de las elecciones, a través del proceso electoral que se dio el 27 de octubre y que la justicia electoral vino monitoreando muy de cerca y tiene justamente los telegramas de cada una de las mesas, de cada uno de los distritos donde se emitieron los votos con el recuento definitivo. Vamos a escuchar hoy, en definitiva, cuál es el valor, el número exacto de votos y el porcentaje exacto de votos que se ha sumado a lo largo de las elecciones para que se proclame la fórmula ganadora. Esto es lo que vamos viendo, ¿no? Vamos viendo algunos diputados que se acercan, que se van sentando y se van ocupando de sus... Ya están las sillas que se agregan para los senadores, es decir, los senadores ya son los primeros en que han llegado y ya han colmado la primera fila de sillas que se agrega en el recinto de diputados para, obviamente, aumentar el número de espacios para que se sienten los legisladores, teniendo en cuenta que se van a reunir las dos cámaras al mismo tiempo. También estamos viendo ahí en la mesa que se van sentando los secretarios parlamentarios, los prosecretarios parlamentarios que asisten a los presidentes de ambas cámaras para que conozcan los que los cuentan detalles. el quórum. Eso, tienen que tener el quórum, ¿no, José? Sí. Es necesario el quórum Sí, para... sí, lo tiene que tener. Tiene que haber 37 senadores y 129 diputados. Mínimo. Mínimo. Sí, No, pero hoy van a estar todos. Sí. Hoy Creo que la Argentina lo merece. Claramente, porque es un momento muy importante la proclamación de la Asamblea Legislativa y la proclamación de la fórmula. Nosotros vamos a seguir con esta continuidad. Le agradecemos mucho a Daniel Basile, presidente del Círculo de Legisladores, por haber participado y por estar aquí en este programa Mirador Parlamentario, que vamos a quedarnos hasta que arranque la Asamblea Legislativa, que en minutos nada más vamos a ver cómo los diputados se van a ir sentando en sus bancas y van a estar trabajando ya en función de esta comisión que se reúne. Recordemos, son 12, 6 diputados y 6 senadores, ¿no? Que se juntan, van a un cuarto intermedio, mientras los otros quedan en sus bancas. Y de ahí sale el orador, ¿no? Que va a estar difundiendo los resultados finales y la proclamación de la fórmula ganadora. Esta es la Asamblea Legislativa, como les comentamos, donde se proclama la fórmula ganadora. Es el artículo 97 de la Constitución el que establece este mecanismo y, como bien les explicábamos también hace un ratito nada más, son pocos los momentos donde la Asamblea se debe reunir y debe participar y debe juntarse ambas cámaras para poder desarrollar esta actividad tan importante aquí en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Es en el recinto de diputados porque es el más grande. Claro, tal cual. Ahí se realizan todas las asambleas legislativas, salvo también las asambleas legislativas que se organizan cuando hay un presidente, la visita de algún presidente, salvo que se prevea que no hay muchos legisladores, entonces ahí se usa el Senado. El Senado que se ha usado, creo, alguna visita de presidente de Bachelet y de Evo Morales.